Todos quieren ser ricos, pero casi nadie quiere esperar para hacerlo. Y ahí, precisamente ahí, es donde comienza el problema. Durante mis décadas en Wall Street, observé un patrón que se repetía con una consistencia casi matemática. Las personas que buscaban enriquecerse rápidamente terminaban pobres. Las personas que aceptaban enriquecerse lentamente terminaban ricas. Y las personas que entendían cómo mantener la riqueza una vez obtenida, esas eran las que permanecían ricas para siempre. Parece contradictorio, ¿verdad? La velocidad debería ser una ventaja. Llegar primero debería significar ganar más. Pero los mercados financieros no funcionan así. La vida no funciona así. Y quienes no entienden esta verdad fundamental pagan un precio terrible por su impaciencia. Hoy quiero compartir con ustedes las lecciones más importantes que aprendí sobre la construcción de riqueza duradera. No son lecciones que inventé en un escritorio, son lecciones que viví, que sufrí, que observé en cientos de personas a lo largo de más de 50 años en el mundo financiero. Y quiero empezar con una historia que raramente contaba porque involucraba uno de mis momentos de mayor vergüenza. Era 1929. Yo tenía 35 años y me consideraba un inversor sofisticado. Había construido una reputación sólida en Wall Street, manejaba dinero de clientes importantes, ganaba más en un año de lo que mi madre había visto en toda su vida, y estaba completamente convencido de que el mercado seguiría subiendo. No era el único. Todo el mundo pensaba lo mismo. Los taxistas daban consejos de acciones. Los lustrabotas presumían de sus ganancias. La euforia era total y contagiosa. Y yo, a pesar de toda mi educación y experiencia, me dejé llevar por ella. Cuando el mercado colapsó en octubre de ese año, mi sociedad perdió cerca del 70% de su valor. 70%. Años de trabajo, de construcción paciente, de ganancias acumuladas, desaparecieron en semanas. Esa experiencia me destrozó emocionalmente, pero también me enseñó la lección más valiosa de mi carrera. La riqueza construida rápidamente sobre cimientos de especulación puede desaparecer aún más rápido. Lo irónico era que yo conocía los principios de la inversión prudente. Los había estudiado, los había enseñado, pero en el frenesí de los años 20 los había abandonado parcialmente. Había permitido que la codicia nublara mi juicio, y pagué el precio. Desde ese momento, dediqué el resto de mi vida a desarrollar y enseñar un enfoque diferente, un enfoque basado en la paciencia, en el análisis riguroso, en la protección del capital, un enfoque que priorizaba no perder dinero sobre ganarlo rápidamente. Este enfoque me permitió recuperarme del crash y construir una riqueza mucho mayor y más duradera que la que había perdido. Y lo más importante, me permitió mantener esa riqueza hasta el final de mis días. Permítanme compartir los principios fundamentales de este enfoque. Primer principio: la velocidad es enemiga de la riqueza duradera. Este principio iba contra todo lo que la cultura popular enseñaba sobre el éxito. Se suponía que los ganadores eran rápidos, agresivos, dispuestos a tomar riesgos enormes. Se celebraba a quienes hacían fortunas de la noche a la mañana. Se admiraba la audacia por encima de la prudencia. Pero cuando examinaba los datos reales, la historia contaba algo muy diferente. La gran mayoría de las fortunas rápidas desaparecían igual de rápido. Los especuladores exitosos de una década eran los quebrados de la siguiente. Las estrellas fugaces brillaban intensamente y luego se extinguían. En cambio, las fortunas duraderas, las que pasaban de generación en generación, casi siempre se habían construido lentamente. Década tras década de decisiones prudentes. Año tras año, de rendimientos modestos pero consistentes. La acumulación paciente de capital que eventualmente alcanzaba masas críticas. La razón de esto era matemática además de psicológica.
Cuando buscas rendimientos extraordinarios, necesariamente asumes riesgos extraordinarios. A veces esos riesgos pagan y te sientes un genio, pero eventualmente no pagan. Y cuando eso ocurre, las pérdidas pueden ser catastróficas. Recordaba constantemente a mis estudiantes una verdad incómoda. Si pierdes 50% de tu capital, necesitas ganar 100% solo para volver al punto de partida. Las matemáticas de las pérdidas son brutales. Por eso evitar pérdidas grandes era más importante que buscar ganancias grandes. El inversor que ganaba 10% anual de manera consistente, año tras año, terminaba con más dinero que el inversor que ganaba 30% algunos años, pero perdía 20% otros. La consistencia vencía a la espectacularidad. Segundo principio. El interés compuesto es magia que requiere tiempo. Albert Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. No sé si realmente dijo eso, pero quien lo haya dicho tenía razón. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero genera rendimientos y luego esos rendimientos generan sus propios rendimientos y así sucesivamente en una espiral ascendente que eventualmente alcanza proporciones asombrosas. Pero hay un ingrediente esencial sin el cual la magia no funciona: el tiempo. El interés compuesto necesita décadas para mostrar su verdadero poder. En los primeros años, el crecimiento parece modesto, casi decepcionante. Es solo después de 10, 20, 30 años que las curvas se vuelven exponenciales. Usaba un ejemplo en mis clases que siempre sorprendía a los estudiantes. Imaginemos dos inversores. El primero invierte $10,000 a los 25 años y nunca añade nada más. El segundo espera hasta los 45 años, pero invierte $100,000. Asumiendo un rendimiento anual del 8%, ¿quién tiene más dinero a los 65 años? El primero, con su inversión inicial 10 veces menor, porque tuvo 20 años adicionales de crecimiento compuesto. Esos 20 años valieron más que los $90,000 adicionales que invirtió el segundo. Esta matemática tenía implicaciones profundas. Significaba que el momento de empezar a construir riqueza era ahora, no cuando tuvieran más dinero, no cuando las condiciones fueran perfectas, no cuando se sintieran listos. Cada año de retraso tenía un costo enorme en términos de riqueza futura. También significaba que la paciencia era literalmente rentable. Cada año que mantenían sus inversiones trabajando era un año más de crecimiento compuesto. Vender prematuramente, cambiar estrategias constantemente, entrar y salir del mercado, todo eso interrumpía el proceso de composición y destruía riqueza potencial. Tercer principio: proteger el capital es más importante que hacerlo crecer. Este principio era el corazón de mi filosofía de inversión. Lo aprendí de la manera más dolorosa posible, viendo a mi familia caer en la pobreza después de la muerte de mi padre. Mi padre tenía un negocio exitoso de porcelanas importadas. Ganaba bien, vivíamos cómodamente, pero no había construido reservas, no había diversificado. Todo dependía de su capacidad de trabajar y de la continuidad del negocio. Cuando murió repentinamente, no quedó nada. Mi madre, que nunca había trabajado, tuvo que enfrentar la realidad de 3 hijos pequeños y ningún ingreso. Intentó invertir lo poco que quedaba para multiplicarlo rápidamente y recuperar nuestra posición. En lugar de eso, perdió todo en el pánico de 1907. Esa experiencia me enseñó que el capital era sagrado. Una vez perdido, era extraordinariamente difícil de recuperar. Por eso desarrollé el concepto de margen de seguridad, que se convirtió en la piedra angular de todo mi enfoque de inversión. El margen de seguridad significaba nunca pagar el precio completo por nada. Siempre comprar con un descuento significativo respecto al valor real. Ese descuento era protección contra errores de análisis, contra imprevistos, contra la simple mala suerte. Recuerdo el caso de Northern Pipeline con particular claridad. En 1926 descubrí que esta empresa tenía acciones que cotizaban a $65, pero poseía activos líquidos valorados en más de $95 por acción.
El margen de seguridad era enorme. Incluso si mi análisis estaba parcialmente equivocado, era casi imposible perder dinero. Invertí fuertemente en esa empresa, pero no esperaba ganancias rápidas. Sabía que tomaría tiempo y esfuerzo hacer que la gerencia distribuyera ese exceso de capital a los accionistas. La batalla duró más de 2 años e incluyó enfrentamientos con la poderosa familia Rockefeller, pero al final, la paciencia y el margen de seguridad pagaron. Los accionistas. Recibimos más de $110 por acción, una ganancia espectacular, pero lograda de manera segura y metódica, no mediante especulación salvaje. Cuarto principio. Las emociones son el mayor enemigo del inversor. Después de décadas observando a inversores de todos los niveles, llegué a una conclusión que sorprendía a muchos. El éxito en la inversión no dependía principalmente de la inteligencia, dependía del temperamento. Los inversores más inteligentes frecuentemente obtenían resultados mediocres porque no podían controlar sus emociones. Compraban cuando todos estaban eufóricos y los precios estaban inflados. Vendían cuando todos estaban en pánico y los precios estaban deprimidos. Sus emociones los llevaban a hacer exactamente lo contrario de lo que debían hacer. Para ilustrar esta dinámica, creé el concepto del señor mercado. Imaginaba al mercado como un socio de negocios emocionalmente inestable que aparecía todos los días ofreciendo comprar mi parte del negocio o venderme la suya. Algunos días, el señor mercado estaba eufórico y ofrecía precios ridículamente altos. Otros días, estaba deprimido y ofrecía precios absurdamente bajos. La clave era entender que no tenía obligación de hacer negocios con él en ningún momento. Podía simplemente ignorarlo cuando sus ofertas no tenían sentido. Esta metáfora ayudaba a mis estudiantes a separarse emocionalmente del ruido diario del mercado. Les enseñaba que las fluctuaciones de precios no eran órdenes que debían obedecer, sino ofertas que podían aceptar o rechazar según les conviniera. La disciplina emocional era especialmente crucial durante las crisis. En esos momentos, el instinto humano gritaba que vendieran todo y corrieran. Pero era precisamente entonces cuando las mejores oportunidades aparecían, cuando los precios estaban más alejados del valor real. Quienes podían mantener la calma durante las tormentas emergían mucho más ricos del otro lado. Quienes entraban en pánico cristalizaban pérdidas que podrían haber sido temporales y se perdían las recuperaciones que inevitablemente seguían. Quinto principio. La simplicidad vence a la complejidad. A lo largo de mi carrera, vi innumerables sistemas de inversión complicados, fórmulas elaboradas, indicadores técnicos, modelos matemáticos sofisticados. Cada uno prometía ser la clave para vencer al mercado de manera consistente. La mayoría no funcionaba, y los que funcionaban temporalmente dejaban de funcionar cuando suficientes personas los adoptaban. La complejidad creaba la ilusión de control y sofisticación, pero rara vez producía resultados superiores. En cambio, los principios simples aplicados consistentemente producían resultados extraordinarios con el tiempo. Comprar empresas sólidas a precios razonables, mantenerlas mientras siguieran siendo sólidas, diversificar prudentemente, evitar deudas excesivas, ignorar las modas del momento. Estos principios no eran secretos, cualquiera podía entenderlos, pero muy pocos tenían la disciplina para aplicarlos década tras década sin desviarse. La mayoría se aburría, se dejaba seducir por algo nuevo, o entraba en pánico cuando el enfoque simple no producía resultados espectaculares a corto plazo. La simplicidad también era importante para mantener la riqueza una vez conseguida. Los ricos que perdían sus fortunas frecuentemente lo hacían persiguiendo inversiones complejas que no entendían completamente. Se dejaban impresionar por la sofisticación y olvidaban los fundamentos. Mi consejo era siempre el mismo.
Si no pueden explicar una inversión en pocas frases simples, probablemente no deberían hacerla. La complejidad no era señal de oportunidad, sino de peligro. Sexto principio. Diversificar protege, pero concentrar construye. Este principio parecía contradictorio, pero capturaba una verdad importante sobre las diferentes etapas de la construcción de riqueza. Cuando ya tenían un capital significativo, la prioridad era protegerlo. Ahí, la diversificación era esencial. Distribuir el dinero entre diferentes inversiones, sectores y tipos de activos. Asegurar que ninguna catástrofe individual pudiera devastar el portafolio completo. Pero cuando estaban construyendo riqueza desde cero, cierto grado de concentración era necesario. Las grandes fortunas no se construían poniendo pequeñas cantidades en cientos de inversiones diferentes. Se construían identificando unas pocas oportunidades excepcionales y apostando significativamente por ellas. El truco estaba en saber cuándo transicionar de una estrategia a otra y en nunca confundir concentración calculada con especulación imprudente. La concentración que recomendaba era en oportunidades con amplios márgenes de seguridad, no en apuestas arriesgadas. También distinguía entre diversificación inteligente y diversificación excesiva. Tener 20 o 30 posiciones bien seleccionadas proporcionaba protección adecuada. Tener cientos de posiciones diminutas solo garantizaba resultados mediocres y hacía imposible conocer bien cada inversión. Durante mi carrera, mi propio portafolio evolucionó siguiendo este principio. En mis primeros años, cuando tenía poco capital, me concentraba más. A medida que mi riqueza crecía, diversificaba más, pero nunca llegué al extremo de tener tantas posiciones que perdiera el control. Séptimo principio. El tiempo en el mercado vence al timing del mercado. Innumerables personas me preguntaban cuál era el mejor momento para invertir. Esperaban que les dijera algún secreto sobre cuándo el mercado estaba a punto de subir o bajar. Se decepcionaban cuando les respondía que nadie podía predecir eso de manera consistente. La verdad incómoda era que intentar predecir el mercado era un ejercicio fútil. Los mejores economistas, los analistas más brillantes, los inversores más experimentados, todos fallaban regularmente en sus predicciones. El mercado era simplemente demasiado complejo, demasiado influenciado por factores impredecibles. Lo que sí funcionaba era permanecer invertido a través de todos los ciclos. Los estudios mostraban que la mayor parte de los rendimientos del mercado se concentraba en un número pequeño de días excepcionales. Si perdían esos días por estar fuera del mercado intentando hacer timing, sus rendimientos sufrían dramáticamente. El inversor que permanecía invertido durante 30 años, atravesando boom y crisis, superaba consistentemente al que entraba y salía intentando adivinar los movimientos. La paciencia de permanecer vencía a la supuesta astucia de predecir. Esto conectaba directamente con el primer principio sobre la velocidad. La riqueza duradera se construía permaneciendo en el juego durante décadas, no entrando y saliendo buscando ganancias rápidas. Ahora quiero hablar sobre algo igualmente importante: cómo mantener la riqueza una vez que la han construido, porque construir riqueza era solo la mitad del desafío. Mantenerla era la otra mitad, y muchos fallaban precisamente ahí. Veía constantemente a personas que habían acumulado fortunas significativas perderlas en pocos años por errores evitables. El primer error era cambiar lo que funcionaba. Personas que habían construido riqueza mediante prudencia y paciencia, de repente decidían que ya podían tomar riesgos mayores. Ahora que tenían dinero, querían hacerlo crecer más rápido, y en ese intento lo perdían. La riqueza no cambia las matemáticas del riesgo. Las estrategias especulativas siguen siendo peligrosas sin importar cuánto dinero tengan. De hecho, tener más dinero frecuentemente amplificaba los errores porque las cantidades en juego eran mayores. Mi consejo era mantener exactamente los mismos principios que les habían permitido construir riqueza en primer lugar.
Si la prudencia funcionó para acumular $1.000.000, seguiría funcionando para preservarlo y hacerlo crecer a 2 millones. El segundo error era el exceso de confianza. El éxito financiero creaba una ilusión de invulnerabilidad. Las personas comenzaban a creer que su riqueza probaba su genialidad, que podían prever el futuro, que las reglas normales no les aplicaban. Esta arrogancia precedía casi inevitablemente a la caída. He visto a hombres que habían navegado décadas de mercados volátiles exitosamente arruinarse en un solo año, porque dejaron de respetar el riesgo. La humildad era esencial para mantener la riqueza. Reconocer que el éxito pasado no garantizaba éxito futuro. Aceptar que el mercado siempre podía sorprenderlos. Mantener la guardia alta sin importar cuántos años de experiencia acumularan. El tercer error era el aislamiento. Las personas ricas frecuentemente se rodeaban de aduladores que les decían lo que querían escuchar. Perdían contacto con voces críticas que pudieran cuestionar sus decisiones. Yo siempre valoré a quienes me llevaban la contraria. Les pedía específicamente que buscaran fallas en mi razonamiento. Los inversores que solo escuchaban confirmación de sus propias ideas estaban destinados a cometer errores graves. El cuarto error era ignorar los cambios generacionales. Lo que funcionaba en una era no necesariamente funcionaba en la siguiente. Las industrias evolucionaban, las tecnologías cambiaban, los modelos de negocio se transformaban. Mantener la riqueza requería adaptación continua, no a las modas del momento, pero sí a los cambios estructurales genuinos. Esto exigía seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir cuestionando suposiciones incluso después de décadas de experiencia. Quiero cerrar con una reflexión personal sobre lo que significaba verdaderamente la riqueza para mí. Durante mi juventud, asociaba la riqueza con la seguridad. Había visto a mi familia caer en la pobreza y el miedo de repetir esa experiencia me impulsaba. Quería tener suficiente dinero para que ni yo ni mis seres queridos tuviéramos que pasar por eso. Con el tiempo, mi comprensión se profundizó. La riqueza no era solo dinero acumulado, era libertad. Libertad para tomar decisiones sin la presión de la necesidad inmediata. Libertad para esperar las oportunidades correctas. Libertad para decir no a lo que no me convenía. Esta libertad solo existía si la riqueza era duradera. Una fortuna que podía desaparecer mañana no proporcionaba verdadera libertad, solo la ilusión temporal de ella. Por eso, la preservación del capital era tan importante como su acumulación. También llegué a entender que la riqueza llevaba responsabilidades. En mis años como profesor en Columbia, intenté compartir lo que había aprendido con la mayor cantidad de personas posible. Escribí libros no para hacerme más rico, sino para ayudar a otros a evitar los errores que yo había visto destruir fortunas y familias. Uno de mis estudiantes, Warren Buffett, tomó estos principios y los aplicó con consistencia extraordinaria durante décadas. Ver su éxito era una gran satisfacción, no porque me atribuyera crédito por sus logros, sino porque demostraba que los principios funcionaban. El camino hacia la riqueza duradera no era emocionante. No había atajos ni trucos secretos. Era un proceso lento, metódico, a veces aburrido, que requería disciplina año tras año sin desviarse. Pero, al final de ese camino esperaba algo que ninguna fortuna rápida podía ofrecer: la paz de saber que lo que habían construido estaba sobre cimientos sólidos, que podría resistir las tormentas inevitables, que estaría ahí para ustedes y para las generaciones futuras. Esa paz, esa seguridad genuina, valía infinitamente más que la emoción de las ganancias rápidas, y estaba disponible para cualquiera dispuesto a abrazar la paciencia y rechazar la prisa. Enriquézcanse despacio, manténganse ricos para siempre. No hay mejor consejo financiero que ese.